Pitaya. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Pues estos últimos días han sido de verdad muy intensos en materia de el narcosistema. Como lo habíamos comentado ya en este espacio desde el primer episodio, con la caída, con la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder hegemónico del cártel de Sinaloa durante muchas décadas, y con la traición de Joaquín Guzmán Jr., el hijo de Joaquín Guzmán Loera, ex socio de El Mayo Zambada, pues iba a ser un cisma. Realmente iba a sacudir hasta lo más profundo, sobre todo al gobierno actual. No porque los otros gobernantes o los otros sexenios no hayan estado involucrados, sino muy particularmente con el gobierno actual, pues porque conocemos de cómo se las gastan, pues sabemos de su hipocresía, sabemos cómo el presidente se ha habituado a mentir y mentir a los ciudadanos, pues desde que llegó al poder. Y bueno, es justamente ese contraste en la supuesta honestidad valiente y ahora todo lo que comienza a salir. Les adelanto que en este episodio habrá mucha información para entender lo que está pasando y quién es quién en esta historia. Les voy a presentar el testimonio de un lugarteniente del Mayo Zambada. Desde la captura del capo es la primera vez que se conoce el sentir directo de los miembros de esa facción. Como tú estás diciendo, aquí en China esa madre fue traducción. Esta semana llegamos en la posición número 1 en la plataforma Apple. La verdad es que es una respuesta muy generosa de su parte. Aquí, como ustedes saben, el compromiso es ser profesionales, es decir la verdad. Una verdad que no viene de una ocurrencia, una verdad que viene de una investigación muy profunda a este sistema criminal que tanto daño nos hace. Investigaciones a los narcotraficantes, a sus familias, investigaciones a los lavadores de dinero, investigaciones a los cómplices que están en el poder, gobernantes, políticos, militares, y también las complicidades que hay en el mundo del espectáculo. Sé que este tema de Belinda y pues sus visitas, dijéramos, sus contactos con este sanguinario Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder actual de los Chapitos, dijéramos, el nuevo rey del cártel de Sinaloa, pues generó bastante interés de la población, y creo que tienen razón. Hay que dedicar todo un episodio a todos estos temas, no porque sean frívolos. Yo sé que todo este tema del espectáculo puede ser así un poco resbaloso, ¿no? La gente dirá, bueno, ¿qué hace Anabel Hernández reporteando estos temas, no? Y en realidad yo no reporteo el espectáculo. Yo lo que hago es reportear el sistema criminal, y como ya se había comentado, me voy encontrando a diferentes entidades, diferentes personas, hombres, mujeres, ¿no? Que de una u otra manera están involucrados, que están nutriendo al sistema criminal. Aquellos que son responsables de protegerlos, aquellos que son responsables de darles precursores químicos para producir más drogas, aquellos que los ayudan a transportar las drogas, son igual de responsables que aquellos que nutren su ego, sus deseos, sus fantasías. La gente que del mundo, dijéramos, normal, cruza ese puente y baja ahí, dijéramos ahora sí que a la cloaca, y nada en ella, pues no puede esperar que este nado, ¿no? que este sumergirse a ese mundo, pues queda sin conocerse. Pero bueno, ese será motivo de otro podcast, justamente por el interés que veo que causó el tema de Belinda. He leído muchos sus mensajes en este canal de YouTube que hemos creado para Narcosistema, y la verdad quiero darles profundamente las gracias. Gracias por su solidaridad, gracias por su reconocimiento, gracias por sus palabras de aliento, de complicidad. Prometo estarlos leyendo regularmente, estar escuchando sus sugerencias y todo aquello que pueda hacer que este podcast sea más útil para todos, porque esa es la necesidad de este tipo de plataformas: servir a la audiencia, darle información. Y bueno, me comprometo a hacer esto.
tal vez algunos de ustedes no puedan comprender a veces lo solitario que es este trabajo. Yo escogí este camino por diferentes razones, pero una cosa que marcó totalmente mi vida. Quizá cuando la gente se pregunte por qué Anabel decidió cubrir temas de crimen organizado, por qué una mujer, que es poco habitual que sean mujeres las que cubran este tipo de temáticas, no solo en México, sino en el mundo. Dijéramos, somos pocas las que lo hacemos de esta manera tan profunda, tan detallada, ¿no? Y bueno, hay una historia personal en mi vida que me marcó para siempre. En diciembre del año 2000, mi padre fue asesinado y secuestrado. Cuando buscamos justicia, cuando exigimos justicia, el gobierno, en vez de dárnosla, quería que la pagáramos. Los primeros agentes de policía que fueron a la casa de mi mamá para iniciar las pesquisas empezaron a querer extorsionarnos, pidiéndonos dinero para encontrar a los culpables. La justicia no se puede comprar, ni se puede tomar por propia mano. Tampoco creo en eso. Así que decidimos, por supuesto, no pagar esta extorsión, y hasta este momento no sé quiénes mataron a mi padre. Pero estoy segura que no era la primera vez y muy probablemente no fue la última. Así que este trabajo que hago con este empeño es dedicado a mi padre, es dedicado a mi familia, que es también víctima de este narcosistema, de este sistema criminal, y es, por supuesto, dedicado a todos aquellos miles y miles y miles de víctimas de este sistema criminal que deja tanta impunidad. La idea es esa. La idea es justamente ir tratando de combatir pacíficamente con información, revelando los secretos de ese sistema criminal, tratando de desactivarlo desde adentro. No sé para ustedes, pero para mí estas citas de los jueves comienzan a convertirse de ese tipo de citas clandestinas, ¿no? Donde tenemos este narcosistema que no querrán que estemos en comunicación. Habrá muchos intentos por sabotear, habrá muchos intentos por desvirtuar las investigaciones, habrá muchos gritos, habrá quienes quieran generar escándalo, pero nosotros estamos en lo nuestro, en un trabajo serio para entender qué es lo que pasa en nuestro país en este sistema criminal. Comenzamos. En este episodio hablaremos de la guerra que ha comenzado. Y no me refiero solamente a la guerra que ha iniciado ya, porque ya inició, entre los Zambada y los Chapitos por ver quién se queda con el cártel de Sinaloa. Sino también me refiero a una guerra inesperada que tiene su epicentro en la vida política de México. Una guerra entre 5 personajes importantes que en el pasado estuvieron atados por la complicidad, pero que hoy están separados por la traición. 5 personas cuyo destino, como en las tragedias griegas, está inexorablemente atado. Si uno cae, caerán todos, aunque pareciera que todavía no terminan de comprender. Uno de esos personajes de esta tragedia a la mexicana es Ismael El Mayo Zambada, el rey derrocado, que no está dispuesto a rendirse sin dar una última batalla, aunque esa batalla sea de venganza. El segundo personaje involucrado es Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa del partido Morena, muy amigo, muy conocedor del Mayo Zambada, de los Chapitos y de, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya, dijéramos, quedó como una especie de sándwich, quedó atrapado justamente entre esta guerra que está comenzando entre los Zambadas y los Chapitos. Veremos en qué termina esta historia del gobernador, que pues no sabrá si irse con melón o con sandía, como se dice coloquialmente. El tercer personaje, por supuesto, es Andrés Manuel López Obrador, que está, dijéramos, en las mismas circunstancias que el gobernador. Fue muy amigo del Mayo Zambada, recibió dinero de él, recibió dinero de los Chapitos en sus campañas presidenciales, incluyendo la de 2018. Tenía encuentros directos, tenía comunicaciones con ambos grupos. Y estamos hablando, pues, que él también es muy amigo desde hace muchísimo tiempo,
de Rubén Rocha Moya. Solo así, si entendemos los largos años de amistad entre todos ellos, podremos entender de qué tamaño es la tragedia que estamos por vivir o que ya comenzamos a vivir. Y está como cuarto personaje una mujer, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial electa, quien también recibió beneficios del cártel de Sinaloa. Se le ha involucrado, de acuerdo a testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, en conexiones con el cártel de Sinaloa cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, como en su momento lo revelé en el libro La Historia Secreta, y en la campaña presidencial, de acuerdo a informantes de su propio equipo de campaña, habría recibido dinero del Mayo Zambada. El quinto personaje es Héctor Melesio Cuen, quien fue rector de la Universidad de Sinaloa, quien fue alcalde de Culiacán, un muy viejo amigo, aliado del Mayo Zambada, un reciente aliado, nacedor de gobernadores. Él es el que se alía con Rubén Rocha Moya para poder ganar, que este morenista ganara la gubernatura en el 2021. Y de los 5, es el primero en morir. Fue asesinado justamente como parte de esta guerra intestina entre estos cómplices. Vayamos por partes. Las consecuencias de la guerra entre los Chapitos y los Zambada y el Mayo Zambada contra el sistema que lo había protegido y que ahora le da la espalda, tendrá consecuencias mayúsculas en la vida de México y en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Ismael Zambada García, como lo comentamos en el episodio 1, hablamos de su génesis criminal, ha sido uno de los principales líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Un personaje realmente muy importante en el mundo del tráfico de estupefacientes a nivel mundial. Bueno, pues este hombre, de manera totalmente inusual, decidió romper el silencio desde la cárcel en donde se encuentra en Estados Unidos. Esta semana, a través de su abogado, dio a conocer una especie de comunicado de prensa. Imaginemos a un narcotraficante que desde la cárcel todavía puede enviar una especie de comunicados de prensa. En esa carta, el Mayo Zambada confirma la información que se dio aquí en el episodio número 1 de Narcosistema. Número 1, que efectivamente fue traicionado. Muchos periodistas decían que se había entregado, muchos decían que estaban seguros de no sé qué y no sé cuánto. Aquí sabíamos que había sido una traición y que quien lo había traicionado eran los Chapitos y que Joaquín Guzmán Jr. le había puesto una trampa. Bueno, el Mayo Zambada confirma: yo no me entregué, caí en una trampa y en esa trampa fui sujetado, amarrado, me subieron en un avión a la fuerza y así fui detenido en Estados Unidos. El Mayo Zambada confirmó también, y lo dice por primera vez, que él tenía relación, que él conocía, que él se reunía con el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. El 10 de agosto pasado, el Mayo Zambada dio a conocer esta carta. Es la segunda vez que este capo rompe el silencio. Lo hizo en 2010 en una situación extrema. Habló con el periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, un querido amigo mío que, como ustedes saben, falleció ya hace algunos años. Y esa cita que hace con Scherer era porque su hijo acababa de ser extraditado y para él era un golpe muy doloroso. Era un mensaje de reproche y de saludos a su hijo. Era la manera que encontró para poder comunicarse.
Y esta es la segunda vez que en su vida criminal se comunica, dijéramos, al exterior. Y lo hace justamente para poner un dedo en la llaga, para ser claro que no solo tenía contactos con miembros del partido Morena, que no olvidemos que el líder moral es Andrés Manuel López Obrador, sino que además era protegido por el gobierno de Sinaloa. Durante muchas décadas, por supuesto, el Mayo Zambada ha contado con la complicidad de muchos gobernantes. Pero llama la atención que este gobierno hipócrita, que dice que ellos son distintos a los demás, que la mafia del poder estaba en la otra esquina, pues no. Ahora, gracias al Mayo, gracias a investigaciones como la historia secreta, sabemos que eso no es verdad. La mafia en el poder nunca se fue. La mafia del poder solo fue cambiando, dijéramos, de protagonistas, de abanderados, como si fuera una especie de pruebas de relevo. Pero en realidad la mafia del poder nunca se fue. Esta mafia del poder también es protagonizada por el actual gobierno, por el actual régimen. Bueno, pues en esta carta, el Mayo cuenta de una manera bastante peculiar cómo fue que pues cayó en esta trampa, dijéramos, totalmente inusitada. Cuando uno se preguntaba, y yo me lo pregunté muchas veces, ¿por qué el Mayo Zambada, que ha sobrevivido, dijéramos, a tantos capos que han caído, por qué el Mayo Zambada lo pudieron capturar de esta manera, dijéramos, casi infantil, no absurda, peliculesca? ¿Por qué el Mayo Zambada, que habitualmente va con un cinturón de 50, 60 personas armadas hasta los dientes, me confirman estas personas que lo vieron una última vez, y contaremos esta última, dijéramos, una de las últimas reuniones como rey del Mayo Zambada, lo contaremos en el siguiente episodio. Realmente una situación muy, muy interesante. Contó a dónde se iba de vacaciones, porque no piensen que ustedes del Mayo Zambada estaba ahí encerrado en la montaña o en una cueva o no sé qué historias cuenta el gobierno para tratar de justificar por qué no lo había capturado, ¿no? Pues el Mayo Zambada tomaba sus vacaciones y se iba al exterior, pero bueno, eso lo contaremos en otro podcast. Entonces, la razón era, ¿cómo era posible que el Mayo Zambada fuera a un punto, a un encuentro de una manera, pues, tan inocente, solo con 4 o 5 guardias que nosotros ya habíamos revelado en el ecosistema, que inmediatamente fueron asesinados, exterminados? Esta es otra de las cosas que confirma el Mayo Zambada, que efectivamente en cuanto él llegó a un punto, inmediatamente fueron exterminados sus escoltas. Y bueno, él lo que narra es esto. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio acudí al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una sala que tenía una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin vacilar. Me condujeron a otra habitación oscura. En cuanto puse un pie dentro, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza.
Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2:30 y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. ¿Quieres saber por qué el Mayo Zambada iba a reunirse a las afueras de Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuen? El sentido común nos haría pensar que un narcotraficante fugitivo, un narcotraficante, dijéramos, era de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Ofrecía una recompensa, si no me equivoco, de entre 15 y 20 millones de dólares por su captura. Es natural que lo que menos quiera hacer un narcotraficante, un criminal, es ir a reunirse con la autoridad, ¿no cree? O sea, sería absurdo, sería como contraproducente. Pues no. El Mayo Zambada justamente llega a las afueras de Culiacán, como lo narra en su carta, porque fue convocado por Joaquín Jr. a una reunión. Una reunión en la que, como dice, iba a estar Iván Archibaldo, el líder de los Chapitos, e iba a estar Rubén Rocha Moya y Cuen. ¿Por qué al Mayo Zambada le interesaba estar ahí? Tenemos que entender la mentalidad del criminal, si no, no entenderemos nada de lo que pasará, que está pasando y que pasará en las próximas semanas y meses. El rey Zambada era de verdad, se asumía a él como un rey. El propio Minilic, Dámaso López Serrano, de que platicamos en el otro episodio, una vez a mí me narró cuando le hice la entrevista el año pasado, que en realidad el Mayo Zambada era como el presidente de México, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, pues, ¿cómo que como el presidente de México? Sí, él decide, él hace, él dice, etcétera, etcétera. Bueno, pues como este rey o presidente de México, el Mayo Zambada quería mediar en una disputa que había entre Rocha Moya y Cuen. ¿Y por qué quería mediar en esta disputa? Porque los dos eran sus cómplices. Porque a los dos los había apoyado en sus carreras políticas. Y porque ahora los dos estaban discutiendo. Y porque Cuen, Héctor Melesio Cuen, unos días antes del 25 de julio, cuando es capturado el Mayo Zambada y cuando Cuen es asesinado, unos días antes ya había, dijéramos, declarado la guerra. Él ya había comunicado en un programa de radio, un podcast, justamente un podcast que él tenía, había comunicado que a él le constaba cómo llegaba dinero y dinero y dinero a la campaña de Rocha Moya para la gubernatura del 2021. Decía que les quedó tanto de esas montañas de dinero que incluso cuando terminó la campaña les sobró dinero. Y hijos de Rocha Moya se compraron residencias, propiedades, este tipo de cosas. ¿Esto qué significaba? Que Cuen ya estaba en el límite de decir, pues, suelto la sopa, los denuncio a todos. Y evidentemente el Mayo Zambada, pues eso no le convenía, porque a él lo que le conviene es que esté el gobernador tranquilo, que el presidente esté tranquilo, que Claudia Sheinbaum esté tranquilo, y que así todo siga como está, o con una especie de gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para seguir igual, y él así seguir siendo el rey. Bueno, a él importaba que esta disputa terminara. ¿De qué venía esta disputa? ¿Por qué Rocha Moya, de ser cómplice de Cuen, terminaron enojados? Habría que entender quién es Rocha Moya. Rocha Moya es un sujeto que estudió como profesor normalista y ocupó posiciones en diferentes administraciones, no posiciones muy importantes, pero posiciones
en diferentes administraciones de gobiernos panistas y priistas en Sinaloa. Gobiernos corruptos, gobiernos también coludidos en su momento con el cártel de Sinaloa. En 2017 es el dirigente del partido oficial Morena en Sinaloa. Es decir, él se encarga un poco de toda esta precampaña de López Obrador a la presidencia de la República. En 2018, cuando Rocha Moya decide competir como senador de la República en Sinaloa y Andrés Manuel López Obrador era el candidato presidencial, adivinen qué. Los dos se reunían con el Mayo Zambada. Yo tengo testimonios, testigos de los hechos, que hoy son testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, que hablan de que algunos de esos encuentros habrían ocurrido en un poblado llamado El Salado, cerca también de Culiacán. De acuerdo a estos testigos, incluso el propio Mayo Zambada y los Chapitos habían hecho movilización, habían ordenado a todas las huestes que hicieran propaganda a favor de López Obrador y del Mayo Zambada, y aquella noche de cuando López Obrador en 2018 gana la presidencia de la República, en las calles de Sinaloa, en los radios de los ejércitos de los Chapitos y los ejércitos del Mayo, en este caso, circulaba una sola orden. Todo Morena, a votar por Rocha Moya, a votar por AMLO. Puro Morena, pura gente de Zambada. Este era como el grito de convocatoria para que todos se movilizaran para favorecer al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Cuando gana López Obrador la presidencia, el partido Morena, de manera totalmente inusual, nunca antes visto, ganó muchísimas presidencias municipales de Sinaloa. Y por supuesto, Rubén Rocha Moya se hizo senador. Rubén Rocha Moya fue tan, pero tan descuidado que él mismo presumía de su relación con el Mayo Zambada. No crean que tenía algún tipo de pudor o vergüenza. Él presumía a sus propios compañeros de partido en Sinaloa y presumía en el Senado que él tenía el visto bueno del Mayo Zambada, que él veía el Mayo Zambada, que él y el Mayo Zambada, como si fuese realmente una cosa de la cual sentirse orgulloso. Hoy Rocha Moya niega todo esto, pero bueno, esa es una historia un poco más adelante en este episodio. El punto es que en 2021 yo publico, les voy a decir la fecha exacta, el 30 de junio de 2021, publico por primera vez esta historia de las complicidades y contactos de Rubén Rocha Moya con el Mayo Zambada, en una columna publicada en la Deutsche Welle donde colaboro. El título era Contactos entre el Mayo y Rocha Moya, al menos desde 2018. Esta historia de Rocha Moya y el Mayo lo contaban también los propios hijos de Rocha Moya a quien quiera que se encontrara. Para ellos era un motivo de orgullo. Hoy, como comentaba, cuento con estas decenas de testimonios que hablan exactamente cómo estuvo la operación, ya no solo del 2018, sino del 2021. En 2021, Rocha Moya decide ser candidato a la gubernatura. Si tenía el apoyo de los Chapitos, si tenía el apoyo del Mayo Zambada y sobre todo si tenía el aval del presidente de la República de que hiciera estos acuerdos, porque ahí está el punto. El presidente de la República, López Obrador, siempre supo que Rocha Moya tenía estos contactos con los Chapitos y con el Mayo Zambada. Y los avalaba y estaba de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque el propio López Obrador ha tenido contactos con el cártel de Sinaloa, como ya lo habíamos comentado, desde su campaña presidencial del 2006, 2012 y 2018. Bueno, pues Rocha Moya pidió no solo esta vez el apoyo, la movilización, sino también dinero.
le llegaron carretadas de dinero, de ese dinero que Cuen hablaba justamente en su podcast, en sus últimos declaraciones públicas antes de que lo mataran. Llegaban carretadas de dinero provenientes del cártel Sinaloa. Les puedo decir, por ejemplo, que había un capo llamado René Bastidas, el 00, que es un importante lugarteniente pues, del cártel de Sinaloa. Él le mandó a Rocha Moya en el 2021 al menos $10 millones. De eso estamos hablando, de esta cantidad ingente de dinero. Por supuesto, para ganar la gubernatura, Rocha Moya necesitaba aliarse con un personaje de Sinaloa muy particular. Es ahí cuando se une a Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen había sido rector de la Universidad de Sinaloa. Él fue alcalde de Sinaloa, siempre al servicio del Mayo Zambada, por supuesto, y en aquel entonces de Joaquín Guzmán lo era. Él, ustedes no lo ubican bien, pero este sujeto en 2013, siendo diputado local en Sinaloa, él fue el que ayudó a que Guadalupe Sánchez, alias la Chapo diputada, la amante, la concubina del Chapo Guzmán, se hiciera diputada local ahí en Sinaloa. Y bueno, en ese momento, pues esta mujer, Lucero Sánchez, pues era igual diputada y al mismo tiempo, pues le cocinaba y le calentaba las tortillas al Chapo Guzmán durante las cenas, ¿no? Era realmente la mujer que en esta época más convivía con él, incluso más que la propia Emma Coronel. Entonces fue Cuen el que ayuda al Chapo, el que ayuda al Mayo a que esta mujer tuviera una curul. Para el Chapo Guzmán era importante no solo tener a su concubina ahí, era motivo de orgullo, sino que además ella con los contactos políticos pues abría todavía más sus posibilidades de protección para el Chapo Guzmán. Entonces estamos hablando que la importancia de Cuen era realmente clave para Rocha Moya. Y unidos sus destinos, gana Rocha Moya la elección de gobernador en el 2021, donde ese día de la elección, los chapitos estuvieron secuestrando directamente a opositores para intimidarlos y que declinaran sus candidaturas. Es en este contexto que de nueva cuenta tantos presidentes municipales de Morena y el PT, Partido del Trabajo aliados, y el Partido de Sinaloense ganan posiciones. Justamente una de esas alcaldías que ganó directamente el narco, porque hay muchas alcaldías que hoy en Sinaloa están en manos del crimen organizado. Unas son de los Chapitas, otras son del Mayo Zambada. Dedicaremos otro episodio para hablar presidente municipal por presidente municipal en Sinaloa, quién es quién dentro del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, una de estas presidentas municipales directamente del cártel, beneficiada por esta alianza entre Morena y el partido sinaloense, pues fue justamente Ana Karen Valmedina, que era la mujer, la pareja sentimental de René Bastidas, el 00. O sea, este dinero, estos millones que René Bastidas le envió a Rocha Moya a su campaña, pues no eran de a gratis. En realidad, él lo que estaba haciendo estaba comprando la candidatura de su esposa. Y después, la propia Ana Karen Valmedina es una invitada especial en Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, eso será parte de otro episodio, porque Ana Karen Valmedina bien que se lo amerita. Pero bien, continuando con el contenido, los chapitos, pues cuando gana Rocha Moya la gubernatura, pues estaban felices, ¿no? Se consideraban realmente pues triunfantes, propietarios de la gubernatura, ¿no? El problema es que también el Mayo Zambada pues decía, oigan, no, pues yo también patrociné aquí al señor. O sea, en realidad los dos grupos, tanto el Mayo Zambada como los chapitos, pues se sentían los patrones del gobernador,
que tenía que hacer grandes esfuerzos por quedar bien con unos y con otros, porque como lo comentamos ya en el otro episodio, en el episodio 2, la relación ya era tensa. La relación entre los Chapitos y Zambada eran tensas. Y esta relación tensa pues también provocaba tensiones dentro del propio gobierno de Rocha Moya. Cuando Rocha Moya llega al poder, le da un puesto como secretario de Salud a Cuen. Y por un tiempo, pues parece que esta alianza, esta complicidad funciona. Después hay una ruptura porque hay una disputa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los dos tenían incidencia en ella y Cuen había sido el rector y Cuen quería que una gente suya se quedara ahí en la rectoría. Total que vino realmente una guerra campal entre ellos, se separaron. Cuen todavía se quedó cerca de Morena. Cuen no daba su brazo a torcer, decía, bueno, no estoy con Rocha Moya, pero me quedo con Morena. ¿Qué pasa en la elección del 2024? En la elección presidencial. Ustedes recordarán que hubo toda una precampaña en el partido Morena en el 2023, donde diversos candidatos, corcholatas, le llamaba López Obrador, estaban disputándose quién iba a ser el candidato de Morena. Todo el mundo sabía ya, honestamente, que iba a ser Claudia Sheinbaum, porque ella siempre fue la elegida, la heredera. Pero bueno, jugaron un poco ahí de la simulación de la democracia dentro de Morena, ¿no? Que hubo denuncias muy graves de todas las anomalías que se cometieron. Pero bueno, Cuen lo que hace es, junto pues con sus contactos de Sinaloa, decide apoyar a un morenista. ¿Saben a quién? A Dan Augusto López. Nada más y nada menos que el secretario de Gobernación, otro de los mejores amigos, compadres, viejos conocidos de Andrés Manuel López Obrador. Y a Sinaloa comienza Adán Augusto a hacer diferentes giras y lo acompaña un ex subsecretario de Gobernación que es Ricardo Peralta. Escuchen bien estos dos nombres de Adán Augusto y Ricardo Peralta, porque sin duda alguna serán partes de los nombres que estaremos escuchando en las próximas semanas o meses de los relacionados con toda esta amasijo, dijéramos, de complicidades entre el cártel y el partido oficial Morena. Que en realidad, si lo vamos entendiendo, si vamos entendiendo poco a poco, la trama de esta guerra entre los Zambada y los Chapitos y la incidencia que tiene esto dentro del partido oficial, lo irán entendiendo porque en realidad el partido Morena se convirtió en una especie de apéndice del cártel de Sinaloa. Si entendemos lo que sucedió desde el 2018 hasta ahorita, entendemos que en realidad Morena pues es un apéndice y tendrá consecuencias gravísimas, porque entre los propios morenistas hay gobernadores que fueron apoyados por los Chapitos y hay gobernadores electos de Morena que fueron apoyados por el Mayo Zambada. Unos se irán con unos y otros se irán con otros y veremos, pienso yo, al menos esa es mi intuición, y ahorita lo platicaremos por experiencias pasadas, que terminarán prácticamente en una guerra entre ellos mismos, a ver quién salva el pellejo, a ver quién se delata a quién, aunque ahora parecen una familia pues que se están uniendo justamente para evitar esto, que el partido Morena se descubra que es realmente un apéndice del cártel de Sinaloa. Pero bueno, el punto es que ocurre este tema de la elección presidencial. Tengo información muy específica de quién fue el mensajero del Mayo Zambada para hacer una entrega de dinero importante a Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial. Conozco el nombre. He hablado de él en otros libros. No lo voy a mencionar en este episodio y tardaré en mencionarlo, porque no vaya siendo que, como es uno de los testigos directos de estas complicidades, le pase lo que a Cuen. Pues a Cuen ya pasó a mejor vida. Cuen, justamente como parte de estas disputas y estos secretos que se tienen que mantener guardados, fue asesinado. De acuerdo al propio Mayo Zambada, supuestamente fue asesinado en esa misma casa donde él fue detenido, donde él fue capturado y traicionado y capturado.
hay otros que señalan que no. Esta información que tengo coincide con una propia denuncia que hizo Cuen días antes de su ejecución. Él justamente denunció que le habían quitado los escoltas, que ya no contaba con los escoltas, con la guardia de seguridad que le daba el gobierno de Sinaloa, y él advirtió públicamente que si algo le sucedía, sería responsabilidad del gobierno de Rocha Moya. Bueno, pues hoy Cuen está muerto. Cuando finalmente Claudia Sheinbaum es designada por el partido Morena como la candidata presidencial, Cuen lo que hace es irse, ahora sí, rompe con el partido Morena y decide irse con otros partidos políticos. Y se suma a esta alianza que desde mi punto de vista es bastante bizarra, era bastante anormal, formada por el Partido Acción Nacional, por el PRD y por el PRI. Bueno, pues el PAS, el partido sinaloense, se une a esta alianza ahí en Sinaloa. Vimos, por ejemplo, algunas fotografías, algunos eventos de la propia candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pues ahí al lado de Cuen, ¿no? Y yo la verdad cuando la veía, sí hice varios comentarios, me hicieron entrevistas, hice varios comentarios de que no era posible que alguien que decía que tenía intención de hacer algo distinto, pues estuviera al lado de este tipo de personajes. Nadie le dijo a Xóchitl quién era este sujeto, pues si nadie se lo dijo, la verdad, pues sí, finalmente la estaban comprometiendo estando cerca de este sujeto, ¿no? Pero bueno, dijéramos que pasa la elección presidencial, sabemos que es el partido Morena quien gana esta elección de manera antidemocrática, pero bueno, ganaron mayores votos y tenemos entonces a esta Claudia Sheinbaum pues totalmente en el barco. O sea, porque cuando estalla, cuando detienen a Mayo Zambada y el Mayo Zambada publica esta carta, pues realmente pues involucra a todos. Sí, menciona a Rocha Moya, pero él sabe lo que está haciendo. No olvidemos que el Mayo Zambada ha sido el rey hegemónico, ha sido el amo del juego. Él sabía perfectamente que solo con decir en su carta que iba a reunirse con Rocha Moya, eso ya para todos los demás involucrados lo saben, que se viene el tsunami. Y tal vez sea por eso que el presidente de la República y Rocha Moya y todos ellos, pues evidentemente, pues a partir de ese momento mienten y mienten y mienten. Rocha Moya, por supuesto, después de la carta de el Mayo Zambada, ha dicho, no, yo no lo conozco, yo no iba a ir a esa reunión, como lo engañaron, ¿no? Como si el Mayo Zambada fuera un tontito, ¿no? Lo engañaron, ¿no? Imaginemos que alguien al Mayo Zambada le dicen que no eres muy inteligente, ¿no? Pues imagino que no estaba muy contento con estos mensajes, ¿no? Y dice Rocha Moya, yo no tengo nada que ver con el Mayo Zambada, no lo conozco, mi gobierno no tiene nada que ver con él ni con esa organización. Y por supuesto, justamente este 10 de agosto, pues vimos este episodio, ¿cómo se puede decir? No es bizarro, es desagradable, grotesco, de López Obrador y Claudia Sheinbaum, ahí abrazando a Rocha Moya, levantándole la mano como si fuera un campeón, avalándolo, diciendo por supuesto que no, confiamos en él. Perdón, es de reírse un poco, es trágico, pero a la vez es de risa. Pues claro, ¿cómo van a confiar en él si todos estaban en el mismo barco de la corrupción? Tienen que defender a Rocha Moya. Si no defienden a Rocha Moya, pues ahí van, si él se hunden todos. Por eso todo este circo de no, nada de eso es verdad, etcétera, etcétera. Bueno, pues les tengo una exclusiva para este podcast. Tuve acceso a 2 audios, a 2 comunicaciones. Las 2 provienen de integrantes del cártel de Sinaloa. Una de ellas es una intervención telefónica que se le hizo a uno de los
importantes de una de las personas cercanas a los Zambadas, parte de ese grupo criminal del Mayo Zambada. Para que se entienda mejor esta interceptación telefónica y el valor de su contenido, tengo que decir que este audio tuve acceso a él el 2 de agosto, es decir, 8 días antes de que se diera a conocer la carta del Mayo Zambada. Y lo menciono porque el testimonio, lo que cuenta de manera espontánea, coincide con la versión de el Mayo Zambada. Hay una pequeña cosa antes de la interceptación, donde él también habla de que la reunión a la que fue el Mayo Zambada era de Rubén Rocha Moya, de Héctor Nemesio Cuen, el Mayo Zambada, Joaquín e Iván Guzmán. Este es el testimonio de lo que se dice dentro de la facción de Mayo Zambada, de qué fue lo que sucedió. Entonces, ahí el señor dijo, no, pues vamos 10-5, vamos a un lugar neutral, todo bien, somos amigos, vamos a hablar. Pues se llevó de escolta, nomás su escolta personal, a 4, 5. Entonces, entre ellos, el chofer, pues era el muchacho que nos llevó a nosotros. El morenito. Sí, güey, el que dijo, denme los teléfonos. Y dice que ya, pues llegaron al lugar, guau. Se bajaron, iban entrando, cuando ya estaban ahí, porque sí estaban sentados aquellos ahí ya. En cuanto llegaron, mataron a los escoltas, güey. No los agarraron, los mataron, güey. Los mataron, güey. Cuando aquel hombre vio qué pedo, ya estaba amarrado, güey. El hombre lo amarraron, güey. Lo amarraron, lo esposaron. Y así como dicen, es cierto. Lo amarraron, lo esposaron y vámonos. Pero mataron al morenito, güey, al compa, amigo de nosotros. Era a toda madre ese señor, ¿verdad? Sí, güey, la neta. Pero haz de cuenta que en las avanzadas que traían ellos no supieron que 2 punteros se escaparon, pues. Y los punteros son los que contaron esta historia, o sea, que es la realidad, esta ya es la realidad, ¿no? No es otra versión, es la realidad lo que pasó, tal cual. Entonces, por eso, porque el chaval estuvo ahí y la reunión fue así. Entonces, o sea, que ellos, o sea, como tú estás diciendo, aquí en China esa madre fue traducción, ¿entiendes? Pero aquí lo que están viendo es, mira, el morro, el chaparrito, no les va a hablar a los demás personajes, hey, ¿quién está conmigo? Vénganse a ver. ¿Quién va a querer hablar con él ahorita? No, nadie. Pues nadie, güey. Si al mero, mira lo que le hizo, ¿tú crees que alguien se va a querer arrimar a querer negociar algo? No, nada. No. Entonces el otro muchacho tiene el apoyo de todos los demás. ¿El flaquito? Ajá. Entonces, ¿cómo se pone eso? Qué poca madre, cómo me caía bien ese señor. Fue muy respetuoso. No, la neta, pues por eso, pues no, pues ya ves cómo los trató, o sea, nada de mamón ni nada, todo bien sencillo, o sea. Y siempre vio por la seguridad del señor. Eso hablaba muy bien de él. No, pues por eso tenía años con ellos. Y mira dónde cayó. No. Pero Aquí lo que estamos esperando es que el flaquito les declare la guerra directamente a ellos. Sí. no, es que, pues, ¿cómo te diré? Pues, ese es un secreto a voces, ¿no? Pero él está, ahorita, mira, te digo que se perdió el radar, ¿no? Pero él está como pensando, analizando punto por punto, y él sí está hablando con personas para ver quién se está con él, ¿sí? Porque no nomás es meterse a los putazos, y a ver cómo la vas a hacer, ¿eh? No es de que, ay, me dio coraje, voy ahorita, porque eso hubiera sido el mismo día. No, eso no se maneja así ahí. Como tú mismo estás diciendo. Entonces, él sabe si va a usar la fuerza o va a usar la cabeza. Como
Como habrán escuchado, hay una tensión dentro de la facción de los Zambada. Se comenta que Ismael Zambada Siqueiros es el que está pues como desaparecido, en el sentido de que está escondido, que está reagrupando sus fuerzas, que está buscando aliados, que está buscando quién es que va a respaldarlo para iniciar abiertamente la guerra contra los Chapitos. Hay otro audio de otro integrante del cártel de Sinaloa, otra interceptación, que también habla de esta tensión y habla justamente de la situación de la salud del Mayo Zambada. Este integrante del cártel confirma lo que yo también había señalado ya en otros libros y en mis investigaciones y en la historia secreta y el libro El Traidor, y es que el Mayo padece de diabetes. Este integrante dice pues que el Mayo Zambada está ya muy enfermo de diabetes, que le tienen que hacer diálisis, y pues habla justamente de cómo ya hay grupos armados que se están preparando justamente para los enfrentamientos que ya comenzaron. Escuchemos el audio. Sí, eso oiga, sí es él. Pues la nariz sí lo tenía así porque hace muchos años se lo operaron. La nariz se lo operaron y entonces cuando le operan la nariz no queda exactamente bien la nariz, pues. Y sí, lo que pasa es que el viejo ya le estaban dando diálisis. Del diabetes lo estaba matando. Le estaban dando diálisis. Ponga de trucha, no ande mucho en la calle porque va a estar la cosa bien perra ahorita. Va a estar bien cabrón. Me está diciendo los plebes allá, los hermanos míos en el rancho, que la gente se anda equipando machino ahorita porque creo que van a caer para acá. Porque dice que había una reunión en Bellavista y de ahí lo amarraron los morros. Las patas cortas lo amarraron y lo echaron al avión. Y pues el hermano de ellos yo creo que se fue junto con él. Y y anda que él viene enojado. Y creo que se andan ahorita amando. Dicen que Chaides y Ral, el morro del rancho, y Chayón, el comandante, no aparecen, que eran los que andan con él. Se cree que los mataron. Me está diciendo mi carnal ahí, el que trabaja con mi compadre. Vamos a ver qué pasa. Vale más no salir, vale más tener precaución y no salir ahorita a la calle sin necesidad. Como ustedes pudieron escuchar, efectivamente estas dos versiones coinciden con lo que revela el Mayo Zambada. En este último audio escuchamos que él ya se encontraba muy enfermo, se encuentra muy enfermo, ya está, por su diabetes ya le tienen que dar un tratamiento de diálisis. Y lo que estamos escuchando es que ambos grupos, los Zambada y los Chapitos, pues están realmente agrupando a sus ejércitos para que esta guerra termine de detonar. ¿Quieres saber quiénes están con quién? ¿Quién está traicionado a quién? ¿Cómo están las fuerzas dentro del cártel de Sinaloa? Bueno, pues de eso justamente vamos a hablar en el siguiente capítulo. Concluyendo, a mí todo este episodio de la carta del Mayo Zambada y toda esta lavada de cara de López Obrador, de Rocha Moya, de Claudia Sheinbaum y de muchos gobernadores morenistas que ya dijeron, no, Rocha Moya, confiamos en él, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta actitud del propio presidente, fíjense cómo se pone nervioso. El presidente López Obrador justamente este lunes, ya adelantándose a lo que él sabe que va a suceder. Él sabe que eso va a suceder. Tratará de contener la información, tratará de ahora desvirtuar lo que diga su anterior amigo, el Mayo Zambada, ¿no? Ya el presidente ayer dijo que este ataque a Rocha Moya es solo el inicio, que él sabe que después querrán involucrarlo a él. Bueno, pues evidentemente esto nos habla de un nerviosismo del presidente, ¿no? Que pues ya prácticamente está confesando, ¿no? Nada más nos está diciendo que todo lo que digan no es cierto, ¿no? Todo lo que digan no será verdad, ¿no? Ya anticipando lo que se le viene. Pero bueno, todo este episodio me recuerdan a, ¿saben qué? A finales de noviembre de 2012,
estaba justamente por concluir el sexenio de Felipe Calderón y recibí una carta muy similar a la que ahora el Mayo Zambada emitió. Esa carta fue escrita por Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, integrante del Cártel de Sinaloa, de la facción de los Beltrán Leiva. Y en esa carta desde prisión, porque ella estaba detenido, La Barbie confiesa que él mismo, de propia mano, le entregó dinero, sobornos a Genaro García Luna y a todo ese grupo de narcopolicías que lo acompañaban. Genaro García Luna, recordemos, era el secretario de Seguridad Pública Federal, el policía más poderoso de México en ese momento. ¿Por qué me envió la carta a mí, La Barbie? Porque yo ya desde 2010, en mi libro Los Señores del Narco, fui la primera periodista que pudo documentar, que pudo presentar testimonios de cómo García Luna estaba ya en la nómina del cártel de Sinaloa. Cuando era secretario de Seguridad Pública, pues en lugar en realidad de proteger a los ciudadanos, protegía al cártel, como el gobernador Rocha Moya. En vez de gobernar para los sinaloenses, pues gobierna para el cártel de esta entidad. Estamos hablando dos casos que son perfectamente comparables. Bueno, pues cuando sale esta carta, La Barbie afirma también categóricamente que el propio Felipe Calderón, no olvidemos, un presidente del Partido Acción Nacional, del PAN, estuvo presente en reuniones de narcos. Esta carta fue publicada en primera plana en el periódico Reforma. Yo colaboraba en ese momento en ese periódico y ahí está la carta. Y realmente con el encabezado reparte culpas La Barbie, justamente hablando pues de cómo La Barbie pues estaba ya delatando a sus cómplices, ¿no? Como ahora el Mayo ha comenzado a delatar a sus cómplices. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Felipe Calderón, abrazos y apoyo a García Luna, varios funcionarios, no, que es un narcotraficante, que estaba mintiendo. García Luna, por supuesto, diciendo, pues son criminales, ¿qué van a decir? Por supuesto, yo no estoy involucrado. ¿Qué fue lo que pasó al final? Al final, Genaro García Luna fue detenido por el gobierno de Estados Unidos en Texas. Fue acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa, como yo ya lo había denunciado, publicado en mis investigaciones en 2010. Eso casi me cuesta la vida. Ese grupo de policías ordenó mi muerte. El gobierno de Estados Unidos lo acusó también de tráfico de drogas, de colusión, complicidad para también la producción y tráfico de estupefacientes. O sea, él traficaba drogas directamente y además ayudaba al cártel a traficar drogas. ¿Saben dónde está hoy García Luna? Está en una cárcel de Nueva York, encerrado en una celda donde correspondía. El año pasado, un jurado, de manera unánime, lo declaró culpable de todos los cargos de corrupción, de narcotráfico y de haber servido al cártel de Sinaloa. Me parece que López Obrador de verdad no entiende el camino que le espera. Cuando yo publiqué el libro La Historia Secreta, lo dije con mucha claridad. En realidad, aunque López Obrador ha utilizado el caso de García Luna como el emblema de la corrupción del pasado, lo mismo es hoy Rocha Moya el emblema de la corrupción de este presente. No creo que los destinos de García Luna y de Rocha Moya sean muy distintos, pero tampoco creo que el destino de García Luna y Andrés Manuel López Obrador sean muy distintos. En realidad, lo que López Obrador hizo pasar como su archienemigo, como su némesis, no, en realidad García Luna, López Obrador jugaban en el mismo equipo, en la misma escuadra.
estaban con el cártel de Sinaloa. Todo esto lo irá ratificando seguramente el Mayo Zambada, ya sea en otras cartas o directamente cuando decida, y todo indica, esta carta indica que seguramente será así, acogerse al programa de testigos colaboradores y testificar. Imaginemos un juicio como el que vimos con García Luna, donde estuvo Sergio Villarreal Barragán, donde estuvo Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, donde estuvieron diversos narcotraficantes declarando ahí contra García Luna. Imaginemos un juicio donde el Mayo Zambada pueda declarar contra Rocha Moya o incluso contra López Obrador. Hay que aprender del pasado para entender el presente. La impunidad no dura para siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Pitaya.